Restaurante Okami, una experiencia japonesa en Málaga, patrocina este programa. Buenas tardes, bienvenidos a Málaga TV, a nuestro magazine de PTV. Todas las tardes, bueno, de martes a jueves, de 6 de la tarde a 7 y media, os acompañamos con contenidos muy variados y cada jueves sí que nos gusta empezar el magazine El Espacio con nuestro apartado Servicio Público. Cada jueves invitamos a un especialista, un profesional, pues para que profundicemos con él en un tema en concreto. Y hoy vamos a hablar de la sanidad y de recortes que se están produciendo, además desde hace tiempo, vamos a hablar sobre todo de la sanidad andaluza, ¿no? Para ello, esta semana pues contamos con Rafael González, secretario general de Sanidad del Sindicato Comisiones Obreras. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias pues, por aceptar nuestra invitación. Y gracias a vosotros por invitarme. Yo quiero tratar con nuestro invitado, con Rafael, distintos puntos relativos a la sanidad y a recortes que se están produciendo, pero también sería muy interesante el que vosotros desde casa, los espectadores del programa, pues si tenéis algún caso concreto, bien que lo estéis viviendo en primera persona o alguien cercano a vosotros, pues que nos lo contéis. Si por contra pues os están atendiendo bien y los plazos se están cumpliendo, pues perfecto, también sería bueno conocerlo. Los teléfonos son el 951 15 0010, 951 15 0011. Sanidad pública, vuestro caso, vuestra experiencia, la podéis contar esta tarde aquí en el programa. Bueno, Rafael, lo primero que queremos plantear, el estado de la sanidad en los últimos años, se cuestiona recortes en unas comunidades, en otras. Aquí en Andalucía durante mucho tiempo se ha vendido se ha intentado dar la imagen de que la sanidad es sagrado, que tenemos una gran sanidad y que no se ha reducido presupuesto y que no se está jugando con la sanidad pública. Vosotros desde el sindicato decís todo lo contrario, que sí se está recortando también en Andalucía. Sí, en Andalucía, como en todas las comunidades autónomas, ha habido una serie de recortes. La primera parte que acaba de decir, que la sanidad pública era buena, tiene todavía una gran aceptación por parte de los ciudadanos, porque tenemos una buena sanidad pública. El problema es que desde el 2008-2009 se están produciendo una serie de recortes que están provocando que se esté deteriorando la calidad que se estaba prestando en esta sanidad, ¿no? Aquí en la sanidad ha hecho recortes pues prácticamente todo el mundo, todos los gobiernos, tanto el gobierno central, que puso un epíteto que se llama tasa de reposición. Esto, para que lo entiendan los telespectadores, es persona que se jubila, tiene que entrar otra persona que haga sus funciones. Bueno, pues el señor Montoro en el 2012 dijo que la tasa de reposición era cero, que aquella persona que se jubilaba se amortizaba la plaza. Esto solo en Málaga ha hecho que se pierdan 2.135, creo que era el dato exacto, de empleo público. Es decir, ¿en cuántos años? Desde el 2012 al 2014, en 3 años. Empleo en un periodo tan corto. Fue un ERE, un verdadero ERE que vino propiciado por las medidas de recorte del gobierno central, de querer aligerar la plantilla de los profesionales sanitarios. También ocurrió en enseñanza, ha ocurrido prácticamente en todas las administraciones. Fue un ERE que aquellas personas que se jubilaban pues dejaban Evidentemente ese fue un primer gran recorte, porque la población no ha dejado de crecer y están atendiendo las menos profesionales. Luego ha habido recorte también por parte de la Junta de Andalucía, otro recorte por parte del Gobierno central, el techo de gasto, de que no se pueden pasar de una determinada techo de gasto, por lo tanto se dejaron de hacer una serie de inversiones. A nivel de la Junta de Andalucía también ha habido una serie de recortes en personal, como una sustitución de baja, permiso y licencia, y eso se ve sobre todo en verano, donde se cierran camas hospitalarias, se cierran plantas y se juntan personales de 2 plantas para que se puedan ir de vacaciones, los permisos durante el verano. Bueno, en verano y en Navidad, porque esta misma semana es noticia que creo que en el hospital clínico se van a cerrar 50 camas entre distintas especialidades o Sí, plantas. pero en Navidad, que es cierto, eso sí, que está diciendo es cierto, y en el hospital regional también ocurre, se cierran menos camas y el periodo es mucho más corto, son apenas 2 semanas. Y también hay un dato que no hay que olvidar. En Navidades pocos turistas, vienen turistas a Málaga, porque Málaga es preciosa, pero no el flujo que hay en verano. En verano, ¿qué es lo que ocurre? Que se produce durante 3 meses, el número de camas que se cierra es mayor porque hay más profesionales que toman su descanso y además, como este año ha ocurrido, ha sido el mejor año turístico de la historia. Rafael, tenemos llamada, vamos a atender a ese espectador que ha querido entrar en directo en nuestro programa. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Soy Rosa. Rosa, bienvenida, ¿qué nos quieres contar? Vamos a ver, yo una de las cosas que quería decir es que soy de las pocas personas, yo creo que se lee el Boja, y en el Boja hay veces que lo tengo que dejar de leer porque me pone de los nervios.
Me imagino que don Rafael González sabe que se han hecho 22 centros de lo que va en Marruecos, de lo que va, yo nací en Tetuán, de lo que va a Tánger a Tetuán. Hay un materno infantil en Tánger y en Algeciras no hay materno infantil. Para mí eso está lleno de contradicciones, pero voy a lo que quería hablar. En Churriana tenemos un ambulatorio que se abrió en el 2008 con un anexo de una urgencia que jamás en la vida se ha abierto. El punto más cercano que tenemos está a 7 kilómetros, que es en Alaurín de la Torre, y ahora van y nos derivan a Puerta Blanca, que está más lejos, y encima no tenemos zonas de aparcamiento. Ante estos casos urgentes, el tiempo sabe usted que es prioritario. Ya han habido muertos. Le puedo decir que mi hijo, gracias a su padre, se salva la vida. Bueno, nos dijeron que no sabíamos si se salvara, pero mi marido lo tuvo que meter en el coche y llevárselo corriendo. Entonces esto crea, pues para nosotros, nos crea una indignación, que para nosotros lo consideramos algo inaceptable, y cuando uno ve cómo se escapa el dinero con cosas que no son vitales, pues llegamos a un momento en que ese librito llamado Constitución pues no nos sirve para nada, porque brilla por su real ausencia. El PSOE, usted sabrá que aquí en Málaga ha dicho que no hace falta un tercer hospital, pero ¿de qué barbaridad me están diciendo? ¿Cómo que no hace falta un tercer hospital cuando yo sé personas que se han tirado 2 y 3 días en una urgencia y quien ha fallecido en una urgencia? Entonces a mí esas cosas me llaman muchísimo la atención. Entonces don Rafael González, como secretario general de Sanidad del Sindicato de Comisiones Obreras, entiendo que como sindicato estáis para velar, en este caso, por la salud y por el bienestar de todos los malagueños. Si usted nos representa, por todos los malagueños, si usted nos representa, haga que esa urgencia que nosotros necesitamos se haga con carácter prioritario, porque es que es necesario, es que hay 20.000 personas. Usted sabe que Churriana tiene un núcleo, pero tiene algo que es bastante diferente a los demás distritos, que es muy disperso. Tiene el aeropuerto, tiene lo que es Guadalmar, es bastante disperso. Después está el núcleo. Y haga usted también, por favor, que ese tercer hospital sea una realidad. Muchas gracias y feliz tarde, y muchísimas gracias a PTV por tener este detalle de estar implicado con todos los problemas que tenemos los malagueños. Muchas gracias, Rosa. Un abrazo, un beso fuerte. Bueno, urgencia necesaria en Churriana, centro de salud que tiene las instalaciones, pero no se están utilizando, y por tanto es un servicio que no se está prestando al vecino de esa zona de Málaga. Sí, bueno, Rosa ha definido perfectamente la realidad de la atención primaria. Una de las grandes carencias de la atención primaria son los puntos de urgencia. Hay una serie el Guadalhorce en general, podemos considerar que Churriana ya es casi la última parte del Guadalhorce, aunque sea parte de Málaga, ha tenido una serie de deficiencias en la urgencia. De hecho, hace poco hemos participado en una plataforma en Alaurín el Grande para pedir un segundo equipo médico y sanitario, ¿no?, con enfermero también, porque cuando salía la ambulancia, la única que hay para una población de 25.000 personas que están censadas en Alaurín el Grande, cerraban el ambulatorio, el centro de salud, y hasta que no volvieran, ¿no? Una de las grandes carencias y que más insatisfacción crean los ciudadanos son la urgencia, poder acudir a tu centro de salud y que no haya nadie para atender. Churriana, por entidad poblacional y tal, podría tener un punto de urgencia, es necesario un punto de urgencia, pero son muchas las carencias que hay en atención primaria. Por ejemplo, el Rincón de la Victoria, que otro núcleo poblacional cercano a Málaga, tiene un centro de salud completamente colapsado, donde ya no se cabe más, no se puede sacar de ese espacio más consultas, y tiene un consultorio de Benagalbón, en Torre de Benagalbón, a unos 4 o 5 kilómetros, para un núcleo poblacional importante, que es Torre de Benagalbón, Añoreta y toda la zona esa. No, aparte que la urgencia de Rincón de la Victoria tienen que ir a pueblos como Moclinejo, o sea, lo que es la carretera de Benagalbón, Moclinejo, es decir, que tiene Macharabiaya, todo eso se cubre desde pues está colapsado completamente, prácticamente estamos denunciando, y aunque haya punto de urgencia, necesitaría reforzarse y abrir el centro de salud de Torre de Benagalbón. Y lo que en definitiva Rosa dice sobre la sanidad es real. Málaga necesita una dotación hospitalaria más. Nosotros hace ya 10 años denunciamos, fuimos los primeros en Comisión Obrera que pusimos encima de la mesa que Málaga tiene la peor ratio de camas por habitante de Andalucía. Es curioso porque hoy hemos presentado un informe y ya lo hemos comparado con España, y somos la peor ratio de España, y
España tiene la peor ratio de Europa, por lo tanto podríamos afirmar que Málaga tiene la peor ratio de camas por habitante de toda Europa. Hablando de informes, Rafael, este dato de luego es escalofriante, o sea, que Málaga tenga que liderar ese triste ranking de tener la peor ratio de toda Europa, pues es muy fuerte, ¿no? Vosotros habéis presentado a lo largo de estos últimos meses distintos informes sobre el estado de la sanidad pública, ¿no? ¿Qué metodología habéis utilizado? ¿Durante qué periodo, qué tiempo habéis hecho esos informes? Y sobre todo las principales conclusiones que habéis sacado. Sí. El informe, la primera vez que hicimos un informe fue en el año 2003 y es de donde salió, donde poníamos encima de la mesa lo que acabo de decir, la falta de camas hospitalarias públicas y la necesidad de un tercer hospital. A partir de ahí se creó una plataforma. Tercero en el palo, entiendo. Bueno, donde, tercer hospital. Donde es que falta. entrar precisamente por esa diatriba que un partido determinado defendía en el palo, en la zona este de Málaga, de que otro partido político decía que en la zona de los Perones, al final, uno por otro, la casa sin barrer y las inversiones se han ido a otras provincias. Sí. Por ejemplo, Granada, donde se ha construido un hospital, o Córdoba, donde también se ha reformado el hospital que había, con unas inversiones importantes que no han venido para Málaga. Esta es la metodología, como me venías preguntando. Empezamos en el 2003, pero desde el 2012, ya este es el quinto informe que hemos presentado hoy, lo que recogemos es todos los datos publicados y los ponemos encima de la mesa y valoramos una serie de ítems. Por ejemplo, las camas, en el Ministerio de Sanidad y Consumo está el Catálogo Nacional de Hospitales, donde vienen las camas que tienen todos los hospitales de Málaga. Bueno, en el periodo analizado en estos 5 años en Málaga se han perdido 370 camas. Para dar una idea a los telespectadores, el Hospital Costa del Sol tiene 372 camas. Es como si se hubiera cerrado un hospital en Málaga, solo que repartido entre todos los hospitales de la provincia. Y eso, Rafael, ¿cómo se puede explicar cuando, por ejemplo, estamos viendo imágenes del nuevo hospital del Guadalhorce? El de Ronda ya ha sido presentado ante los medios, pero todavía no está en uso. Es que ocurre una cosa muy curiosa. Bueno, el hospital de Ronda, que yo por desgracia tuve que visitarlo no hace mucho, eso es un espanto. Eso es, el que está ahora mismo en funcionamiento, eso está que se cae. Han abierto uno nuevo. Todavía no está abierto. Pero todavía no está abierto al público, al paciente. Efectivamente. Lo de la inversión hospitalaria en Málaga es un punto que ya de por sí da para una tertulia, ¿no? En Málaga, en el año 93, se abre el Hospital Costa del Sol. Entonces vivían en Málaga 1.300.000 personas, Málaga y provincia. Sí. Desde entonces, ahora, las infraestructuras hospitalarias que se han abierto en Málaga son el Hospital de Antequera, que es un hospital, un edificio nuevo, pero el traslado de otro hospital que ya existía en el centro de Antequera. El Chare de Benalmádena, que tiene 48 camas. El Hospital de Ronda aún no está abierto, pero aun cuando se abra es un traslado de un hospital antiguo a otro, y el único que se va a abrir, que con área de hospitalización nueva, va a ser el Hospital del Guadalhorce, pero todavía no hay área de hospitalización. Funcionan las consultas externas y la urgencia, que se inauguraron hoy hace una semana, ¿no? Es decir, que desde el año 93 ahora la población de Málaga ha crecido casi en 500.000 de habitantes y sin embargo sigue teniendo las mismas o menos camas hospitalarias que tenía en el año 93. En términos de empleo, Rafael, ¿cómo está afectando la crisis a la sanidad pública andaluza? Hablamos de categorías laborales. ¿Cuáles de esas categorías presentan mayores deficiencias? Así también me gustaría que especificara el tema de servicio, atención primaria, laboratorio, diagnóstico muy importante, en quirófano. Todos esos recortes motivados por la crisis se traduce en, ¿tenéis cifras, tenéis balance hecho? Hay un datillo que quisiera dar antes de que entrar en materia con esto, ya que hablamos de las camas y dejamos ya el tema de camas, que como consecuencia del déficit de camas de la sanidad pública, donde más ha crecido las camas en la sanidad privada de toda Andalucía, me imagino que sabrá dónde. En Málaga por esos conciertos que tienen con clínicas además de los conciertos, por los hospitales que se han abierto, el Sani, Quirón, Estepona, Hospitén, se ha remodelado el Parque San Antonio, la Clínica El Ángel, bueno, ahora se llama Hospital El Ángel. Es un dato que hemos puesto hoy encima de la mesa. Málaga cuenta con el 37% de todas las camas de la sanidad privada en Andalucía. O sea que 4 de cada 10 camas hospitalarias privadas están en Málaga. Sin embargo, la pública solo el 17%. O sea que hay una desproporción entre las camas privadas y públicas. Y ahora, hablando de lo que comenta, en Málaga se han perdido 2.135 puestos de trabajo. O sea, lo que hemos
dicho antes, de todas las categorías. Pero hay una serie de categorías que se han visto afectadas más que otras, que fundamentalmente son la enfermería, donde más empleo público se ha perdido, también probablemente por la edad de la población de enfermería, y en medicina. Es decir, que son los dos núcleos más centrales de la asistencia sanitaria, el médico y el enfermero. Todos son importantes, desde un celador, administrativo y tal, pero si falta un cirujano y no se cubre, pues hay una persona que opera menos. Si hay un enfermero que tiene que hacer una determinada funciones, hay una... Y esto donde tiene traducción la escasez de personal en dos datos fundamentales. Uno es las listas de espera, donde Málaga desgraciadamente lidera el ranking de listas de espera para intervenciones quirúrgicas. Desde hace años somos los malagueños desgraciadamente somos los que más tenemos que esperar para operarnos, tanto en las enfermedades que están sujetas a la orden como las que están sujetas al decreto. Y luego un dato también que hemos puesto hoy encima de la mesa es que en las consultas externas, la primera visita para el especialista, Málaga es la provincia que más personas tiene en esa estadística, ¿no? Y entonces esto es especialmente perjudicial porque es la puerta de entrada, es decir, si no te ve el médico no hay una prueba complementaria y no hay una posible cirugía. Si se redujera eso, aumentarían considerablemente todos los otros parámetros. Evidentemente los profesionales faltan, y si falta, como hablábamos antes, fuera de cámara, una enfermera en la consulta de neumología del civil se pidió una reducción de jornada y entonces esos días pues no se abría la consulta, es decir, que la demora en neumología pues se fue prolongando, y eso es extensivo a todos los centros, tanto de atención primaria como de hospital, de la provincia de Málaga. Se visualiza más todavía en atención primaria, puesto que los hospitales son más grandes y pueden haber una movilidad de trabajadores. Pero en los centros de atención primaria, donde hay 5 médicos o 10 médicos y faltan 2, faltan 3 y no se cubren, el resto tienen que hacer la labor. Las consultas se colapsan y los pacientes, evidentemente, si tienen una dolencia, pues buscan las vías de escape a través de la urgencia y tal. Otra consecuencia directa, una son las listas de espera, ¿vale? Y la otra consecuencia es que Málaga lidera el ranking de las agresiones a profesionales. Generalmente cuando hay colapso asistencial, hay demora y tal, muchas veces se pierde, puede justificar. No es justificable en ningún momento, pero sí abona el terreno de que puede ocurrir. Málaga, desde el 2007 que tenemos datos, lidera el ranking de agresiones tanto físicas como verbales. El 10% de la población sanitaria de Málaga ha sufrido esta lacra, y fundamentalmente es por la situación sanitaria, otra de las consecuencias directas de cómo estamos. Y aquí hacer una salvedad. Este año no han dado los datos, no han hecho datos los públicos. Yo no quiero ser mal pensado, pero sospecho que son peores que los del año pasado y todavía no lo han hecho público. Bueno, aquí no hace muchas semanas emitimos un reportaje, una entrevista que hicimos en el domicilio de una vecina, una malagueña de la Avenida de Europa, y nos contaba, yo de verdad perplejo, me enseñaba porque no solo era el testimonio, es que ella además lo acompañaba con pruebas y decía, mira esta fecha, mira esta otra. Estaba esperando un diagnóstico para ver si tiene fibromialgia u otra enfermedad, una señora pues de más de 60 años, con muchísima dificultad a la hora de moverse, y hablamos tanto con ella como con su marido, y nos explicaron todo el proceso desde que la ve su médico de atención primaria hasta que le atiende o le recibe un especialista. Pasó un año y ahora tiene que esperar otro año para unas pruebas que eran necesarias y que el especialista le había encargado. 2 años para una mujer que se puede mover de la cama al sillón, del sillón a la cocina para hacer algo y rápidamente descansar, que apenas puede moverse por la calle, y dices tú, bueno, 2 años entre lo que le ve el especialista y otro año más para la prueba para saber simplemente qué es lo que tiene y si tiene tratamiento, operación o no. Estas cosas están ocurriendo, ¿no? Sí. ¿Se maquillan cifras todavía? ¿Esto es algo que es una leyenda urbana o es real y se maquilla? No, nosotros no hace tanto, ahora un año y algo, también pusimos encima de la mesa una serie de técnicas de maquillaje que hay de listas de espera. Esto es un mantra que hay ahí, que la administración lo niega, pero que es algo real, y tú acabas de aportar un testimonio. Hay muchos mecanismos para maquillar la lista de espera. El más conocido, y probablemente cualquier persona puede llamar y puede corroborar lo que estoy diciendo, es: déjeme usted aquí la petición que ya lo llamaremos. Entre el que deje usted la petición y ya lo llamaremos, pues pueden pasar 2, 3, 4, 8 semanas,
y a las 8 semanas te llaman para dar cita. Ese periodo no consta en ningún sitio. Claro, porque todavía no lo han registrado No están en el ordenador. registrados. Eso es lo más burdo y lo más frecuente, ¿no? Pero luego hay muchísimas, desde crear consultas previas al especialista por médico de familia para verlo y así cumplir los plazos y luego que haya más demora para ver al especialista, y hay muchísimas técnicas para disimular esto. En tema, por ejemplo, de rehabilitación, también fuera de cámara me apuntabas una serie de casos que están ocurriendo que son muy similares y que al final el que puede pues recurre a lo privado, ¿no? Sí, en casos de rehabilitación es donde más clamoroso se ve, porque una rehabilitación precoz hace que haya una entrada en el puesto de trabajo si la persona está trabajando, o una recuperación de funciones si una persona pensionista que tiene, por ejemplo, una fractura de cadera. Nosotros hemos denunciado que hay en determinados servicios, como puede ser la escuela de espalda, demora de hasta 5 años, es el caso más clamoroso, y en determinadas circunstancias de dolores cervicales que necesitan rehabilitación o de una fractura o algo de esto, una rehabilitación muy prolongada. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues que la rehabilitación, las sesiones de rehabilitación no son excesivamente caras y las personas se buscan la vida, como se dice vulgarmente, ¿no? Se buscan soluciones, y por eso están floreciendo los gimnasios y los centros de rehabilitación. Entiendo que con esta situación de cada vez menos personal, saturación de servicios, listas de espera que aunque se maquillen, pero ahí están, los profesionales de la sanidad tienen que estar súper quemados. Sí, el grado de indignación es importante, y además hay otra cosa que recordar, son los empleados públicos los que han soportado el mayor número de recortes en cuanto a salarios y el aumento de la jornada de las 37 horas y media. Afortunadamente las 35 horas las recuperamos a partir de enero, pero el grado de indignación que ha provocado todos estos recortes y la sobrecarga asistencial está haciendo que muchas personas estén optando por buscar salida hacia otra vicisitudes profesionales. Rafael, ¿cuáles son los servicios externalizados, ¿no? Desde la sanidad pública? Me refiero a conciertos con clínicas privadas. ¿Cuáles son los servicios más comunes que se están externalizando desde hace tiempo? Aquí en cuanto a externalización hay que hacer una serie de matices. Uno son los conciertos. Lo que se concierta fundamentalmente son intervenciones quirúrgicas, que es donde más listas de espera hay, y Málaga ha aumentado en un 40% la concertación con centros. Eso es señal inequívoca de que hay una incapacidad con los profesionales y la infraestructura actuales de la sanidad pública de atender a toda la población. Si no, no sería lógico que se concertara cuando tú puedes hacerlo dentro. Y luego hay otra externalización que son una serie de servicios, como por ejemplo la limpieza, que ahora mismo precisamente estamos en conflicto porque se ha aplicado el nuevo pliego de condiciones con un recorte en torno entre el 5 y el 7%, que se ha hecho público, que van a despedir en total, en toda la limpieza, tanto sanitaria, hospitalaria como de atención primaria, sobre unos 35 o 40 trabajadores. Y eso ha provocado que vamos a salir a la calle y vamos a hacer movilizaciones. Tenemos concentraciones en los centros de trabajo la semana que viene, los días no festivos, que son lunes, miércoles y viernes. Luego una manifestación el día 13, y a partir del día 19, si no da marcha atrás la empresa o no hay un acuerdo con el SAS para que aumente el pliego, va a haber una huelga indefinida de la limpieza hospitalaria. Entonces, imaginaos las navidades que vamos a pasar con una huelga de la limpieza de los centros sanitarios. En fin, desde luego el panorama no pinta para nada, desde luego, para ser optimista, ¿no? Yo me pregunto, cuando se están externalizando cada vez más servicios, esto, decías tú que es por la inviabilidad de que la sanidad pública ahora mismo, como está, no puede asumir determinadas especialidades o determinadas operaciones o estancias hospitalarias. Por ejemplo, yo sé que el tema de temas de cuidados paliativos, y ya cuando son enfermos terminales que no se puede hacer nada por ellos, pues todos conocemos el hospital en Málaga que está por la Victoria y que tiene muchos enfermos en ese sentido. Pero esto lo hace el SAS. ¿Sale más caro de externalizando servicios? No. Sale, sí, que si lo asumiera directamente la sanidad sale pública. Más barato. Sale más barato. La función de los conciertos y de la externalización es que fija unos precios y tiene que operar o tiene que hacer la actividad a un precio determinado, y sale mucho más barato que no el mantenimiento de... Pero bueno, nosotros lo que optamos es
que aunque la sanidad privada tiene su función y es muy loable, optamos porque toda la provisión de servicios sea pública y que todo el mundo pueda tener derecho a una asistencia sanitaria pública de calidad. Hombre, también habría que informarse o profundizar un poquito a lo mejor en las condiciones laborales de aquellas personas que están trabajando en esa sanidad privada que tiene esos conciertos, porque el empresario, que es lógico, quiere ganar dinero, pero si al SAS le sale más barato externalizar determinados servicios o prestaciones, lo hacen en una clínica privada, el empresario tiene que ganar, ese trabajador seguramente va a estar con unas condiciones casi infrahumanas, vamos. Sí, las condiciones laborales... Siendo autónomo, ganando poquísimo. Las condiciones laborales de la sanidad privada son muchísimo peores, de los trabajadores de la sanidad privada son muchísimo peores que lo de la sanidad pública. Tenemos una llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Soy Félix. Félix, cuéntanos. Mira, yo estoy operado de una prótesis. Me operaron el año pasado, en junio. Sí. Y a mí no me dieron rehabilitación, ni me dieron nada, me encamaron. Me operaron el 17 y el 15 me encamé. No, el 16, miéntome, en Carlos Haya. Sí. Y a mí no me han dado rehabilitación y yo no me encuentro bien. O sea, que te hospitalizaron un día antes de la operación, te operan al día siguiente. Me operaron el día 17. Te tienen que dar rehabilitación y te dicen, váyase usted a su casa que ya lo llamaremos. Sí, no. Me dieron una milla de andar y me dieron el alta. Y decía que a mí no me interesaba de darme rehabilitación. Vamos, te dijeron esto funciona. Yo conozco a Rafael porque Rafael, yo soy del barrio Percy. Ah, en mi barrio, yo soy y del Perche. médico Rafael lo conozco yo. Ah, Félix, claro. Y yo ahí en Tubá muchos años. Y... Félix lo conozco. Sí, vecino, ¿no? Sí, del llano. Pues Félix, muchas gracias por contarnos tu caso y a ver si te llaman para la rehabilitación, porque hombre, es lo suyo, ¿no? Si te han puesto la prótesis no. que... Es que a mí me hace falta, porque yo algunas veces tengo unos dolores tremendos. El otro día me caí y me di una caída en la otra pierna. Sí, vaya. Y yo tengo que tener fuerza. Adiós, Diego, muchas gracias. A ti, gracias por venir y por participar. Casos como es que me imagino que lleno Málaga de gente que podría llamar. Sí, que Félix, que le devuelvo el saludo, que somos prácticamente de edades similares y hemos jugado en el barrio, en el Llano de la Trinidad. Sí. Yo soy del Llano de la Trinidad. Lo que acaba de contar Félix es lo que yo he referido hace unos minutos, ¿no? De que no hay rehabilitación, de que no se está dando la rehabilitación de enfermos que realmente la necesitan, que evita primero problemas de tipo de dolores, de algias, de este tipo, y luego sobre todo, no el caso de Félix, pero de otros trabajadores que puedan reincorporarse ante el mercado laboral, ¿no? Bueno, para terminar, porque estamos ya fuera de tiempo, Rafael, me gustaría que, puntualizara desde Comisiones Obreras qué propuestas planteáis vosotros para que la sanidad andaluza vuelva a ser la que fue. Sí, nosotros este informe lo hacemos todos los años y lo teníamos hecho, y nos pidió una reunión el Partido Socialista Obrero Español, que la tuvimos la semana pasada, ¿no? Con parlamentarios estatales y parlamentarios andaluces preocupados un poco por el deterioro de la situación. Y nosotros, tanto Antonio Herrera como yo, que estuvimos en esa reunión, planteamos dos premisas. Primero, que en Málaga hace falta una infraestructura hospitalaria sí o sí, hacía falta ya en el 2005, ahora con el aumento poblacional mucho más, y que a ver cuándo nos tocan las inversiones que están ocurriendo en otras provincias. Sin querer pecar de compararnos o de provincialismo y tal, quiero dar dos datos. En Córdoba se han invertido en el Reina Sofía, se ha hecho prácticamente un hospital nuevo, aunque se le sigue llamando igual que antes, de 110 millones de euros. Y en Granada se ha hecho un mega hospital como el que aquí se prometió, que el coste total ha sido 260 millones de euros. Es decir, que inversiones ha habido, solo que no ha habido para Málaga. Es lo que nosotros reclamamos, que a ver cuándo nos toca esas inversiones. Ese sería el primer punto. Entonces le propusimos, evidentemente, sacar 260 millones de un presupuesto de un año para otro, pero sí establecer un cronograma, es decir, de que este año se liciten los terrenos, que se empiece y tal, tener un horizonte. Es que ahora mismo no tenemos ningún tipo de horizonte. Ese sería el primer punto. Y el segundo punto, sobre todo, la política de personal. Crecer por encima de la tasa de reposición, que ahora es del 100%. Ahora sí, si se jubila a alguien, se le cubre, pero todos estos años atrás, lo que se ha perdido estos años, hay que recuperarlo de alguna manera. Entonces, sobre todo en atención primaria, crecer por encima de la tasa de reposición.
Rafael, muchas gracias por venir a nuestro programa. De verdad que ha sido David. muy interesante el compartir contigo este tramo del programa y bueno, que nos veamos más veces por aquí. Y a ver si es para, bueno, mejores circunstancias. para destacar a lo mejor, mira, la tendencia está cambiando. Hay datos positivos que destacar. De acuerdo. Muchas gracias.